Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, estimado. Un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan, nos miran. No, esta es de Honduras. Yo tengo la costumbre de usar las casacas de todas las naciones de América Latina. Claro. ¿Te me parece, sabes, a quién? A quien fue mi compañero durante varios años en Caravana, Paco Álvarez Moreira. Le gustaba utilizar las camisetas, le encantaba utilizar las camisetas, se colocaba de diferentes equipos del mundo. Bueno, vamos analizando el tema, Osvaldo, y gracias por acceder a este diálogo. El discurso de Guillermo Lazo. Ayer se olvidó temas de la concesión, el tema de las ventas de sectores estratégicos del Banco del Pacífico. Sí lo dijo ayer en Carondelet, pero en temas ambientales, por ejemplo. ¿Gustó o no gustó? ¿Conciliador o no conciliador ese discurso ayer del presidente al asumir el mandato en la capital de la República? Osvaldo, bienvenido. Buenos días. Bueno, fue un discurso sin mayores elementos comunicacionales o semióticos, pero claro, con una comunicación sencilla, directa. Digamos que no me pareció malo. Donde invocó ciertos elementos discursivos. Hay que tomar en cuenta que una posesión es eso, es un estreno, es una fiesta, es un cambio, donde mencionó bueno, ojalá sea la primera y última vez ya que haga mención directa o indirecta del expresidente Correa, lo que ya a eso Moreno se le agotó, ya hasta cuándo, ya olvídenlo. Y y me dio gusto que citó a Roldós. Ojalá no solo sea en la retórica y aplique especialmente la política de derechos humanos que aplicaba Roldós, pues, ¿no? Ujú. Y bueno, fue una fiesta, digamos, fue su fiesta, su debut. Y ahora creo que los temas más importantes son los de la gestión de gobierno, ¿no? Porque la única forma de hacer olvidar al correísmo es con una buena gestión de gobierno. Y adicional a eso, una situación bastante complicada, hereda un país con la caja fiscal en soletas, sin dinero, con una crisis sanitaria espantosa, se considera esta nuestra peor crisis económica de la historia, con un cuestionamiento fuerte durante su proceso, el no dejar inscribir a Correa como vicepresidente, luego el no dejar inscribir a Alvarito, luego la polémica de Yacu Pérez que estuvo una semana primero después del conteo y luego asombrosamente aumentó 30.000 votos, que es nada. Entonces, ese tipo de situaciones conllevan el legitimarte, ¿no? Llega sin aliados naturales, porque con Pachacuti no tiene ningún tipo de afinidad ideológica, ¿no? Entonces la va a tener bastante complicada y en este momento creo que hay que apelar o apostar a que tenga éxito dentro de todo ese marco complicado. A propósito de que nombras a Pachacuti, Osvaldo, yo decía en mi comentario hace algunos días, a propósito de agarrarse el partido de gobierno, de agarrarse de Pachacuti. ¿Acaso ellos sintieron que Pachacuti sí mueve masas a nivel nacional, sí mueve mucha gente, contrario al Partido Social Cristiano que solamente se ha hecho muy local al momento de movilizar? Entonces dijeron, no, mejor me alineo a Pachacuti. Ese puede ser una cosa, porque también entiendo que hay otros elementos que lo puedes decir, Osvaldo. El problema es que no solo es un tema electoral. Vamos, toda esa lista que yo le di, circunstancias, fueron parte de una operación política que sin duda creo que fue gestión del Partido Social Cristiano. Nebot tal vez no tuvo la capacidad de poder ser candidato presidencial, pero era un gran elector, es un gran operador político. Para mí el haber roto el pacto con el Partido Cristiano fue un error, pero bueno, ya está. Entonces, Pachacuti termina siendo un aliado, pero circunstancial, no es un aliado natural, no tiene ningún tipo de afinidad ni ideológica, ni política, ni trayectoria, ¿no? Y tomando en cuenta estas agendas complicadas que vamos a ver en lo venidero, les soy honesto, yo creo que hay un grosero conflicto de intereses en la venta del Banco del Pacífico, cuando sabemos que el negocio familiar del presidente es la banca, ¿no? Mm. Yo creo que debe existir la banca pública, es una barbaridad y creo que es una grosería y una falta de ética que en un tema donde hay un conflicto de intereses personal y familiar se agilite la venta de algo que hay una afectación directa. Pero bueno, son Osvaldo, temas no, yo me detengo un ratito porque tengo la misma lectura, la que estás proporcionando en estos momentos, la misma lectura. Es decir, que no haya banca pública, que sea privado. Y ahí son los intereses que juega el presidente de la República.
Porque ayer en la noche él hizo énfasis a la venta del Banco del Pacífico, es decir, como que la tiene aquí presente. Sí, obvio, pero es que hay un grosero conflicto de intereses. Yo creo que tenemos problemas de desnutrición infantil, pero nosotros sí sabemos leer y escribir. Pues entonces a veces nos toman por, no sé, vamos a ver cómo van a manejar ese tema. También hay que estar atentos sobre la derogación de ciertos impuestos. Se hablaba, no sé si lo ejecute finalmente el presidente, de derogar el impuesto a la herencia, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos en el extranjero. Son impuestos de afectación directa al presidente. Es como que mañana, no sé, alguien que tiene pensiones alimenticias llega al poder y deroga las pensiones alimenticias. Entonces, vamos a observar, porque el Ecuador está en una situación complicada, donde el primer paso va a ser también la vacunación. Yo creo que los 100 primeros días de Lazo, lo clave va a ser la vacunación de los 9 millones de personas que ofreció, porque esa vacunación implica automáticamente la reactivación económica en una situación muy, muy complicada. Entonces hay temas que cuestionar. Ha prometido que no se va a perseguir a nadie a buena hora. Espero que también aplique para los trolls, para los temas digitales. Y vamos a ver, pues ¿no? En este momento hay que tener optimismo, pero tampoco vamos a otorgar un cheque en blanco. Siempre el beneficio inventario con cualquier gobierno, afín o no. Coincidíamos con Ángel Erazo, mi compañero de labores, en que con lo que dijo ayer el presidente de la República al nombrar a sus ministros y también la tarea que va a cumplir el vicepresidente se torna presidencialista Guillermo Lazo. Darle la coordinación de salud al vicepresidente de la República cuando hay una ministra de salud, es decir, casi nada, o es bien complicado dado la pandemia y lo que va a hacer el vicepresidente Osvaldo. Bueno, la Constitución es clara, ¿no? El vicepresidente ejercerá las funciones que le delegue el presidente de la República y lo reemplazará en los casos que determina la ley. Yo no lo veo en ese caso, sí me queda un poco la duda, porque no solo es el vicepresidente, la ministra de Salud y un grupo privado conocido que aparentemente participaría en la vacunación. Creo que ya habría que tener claridad en cómo se va ya a hacer la parte táctica. Yo supongo que es la estrategia de vacunación la que debe encabezar el vicepresidente, porque hay que tomar en cuenta que el vicepresidente está por encima del ministro de Salud y ambos son médicos, pues no, también hay que tomar en cuenta ese detalle, pues no es que es un arquitecto, un politólogo, un periodista, es un médico de reconocida trayectoria que seguramente pues, por un tema tan delicado como la vacunación tendrá, y no solo la vacunación, estamos con un sistema de salud que fue totalmente casi desmantelado, desfinanciado, de parte de este gobierno que hay que tenerlo con letras mayúsculas. O sea, este probablemente es un gobierno que hasta para Maguad es un beneficio, porque ya Maguad tiene un parámetro para compararse y decir que hubo algo peor que él. ¿Tú consideras que Lenín Moreno ha sido el peor presidente de toda la historia? No lo digo yo, lo dicen las cifras, donde se han duplicado los elementos, los indicadores de No, pobreza. pero yo quisiera conocer de parte tuya, ¿para ti es el peor presidente? Por lo menos, de acuerdo a los indicadores como le planteo, aparentemente lo es. No solo eso, fíjese el caso que son temas que hay que discutir, que van más allá de la escaramuza entre la prensa y el correísmo, que la prensa era su contendor político. Fíjese los niveles de seguridad, por ejemplo. Cuando empezó el gobierno de los correístas, teníamos 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando entregó el poder el señor Correa en el 17, bajamos a 5. En este momento estamos en 12, es decir, casi más que se duplicó. Dicho de otra forma, ahora es un factor de riesgo vivir en el país porque usted tiene doble posibilidad de que lo asesinen en la esquina. Entonces, ese tipo de situaciones, más allá que yo no seré quien defiende el correísmo, porque tiene muchas cosas que repudiar, es el hecho de que hay parámetros que hay que vencer y que hay que duplicar y que hay que doblar la oferta, que es en lo positivo. Entonces, afortunadamente termina este gobierno nefasto donde en materia económica se negociaba bonos especulativamente y se pagaba acreedores cuando nuestros hermanos estaban falleciendo en las escaleras o se descomponían en los jardines de su casa. Así que sí, pero hay una cosa, Osvaldo, pero hay una cosa que el propio presidente de la República lo dijo, Guillermo Lazo, que estos 4 o 5 años ya no habrá que preocuparse en temas de pagos porque hubo una renegociación de la deuda que lo hizo Lenín Moreno.
Sí, yo también puedo ponerme al día con pagar por adelantado la tarjeta de crédito cuando tengo a mi hijo en terapia intensiva. Por supuesto que sí. Hay indicadores macroeconómicos que son de materia técnica, pero cuando usted tiene en la cabeza, que ese creo que es el cáncer del neoliberalismo, cuando usted tiene en la cabeza que un Estado o el Estado funciona con la misma dinámica o con la misma lógica que una empresa con balances o con rentabilidad o no, estamos complicados. Y Ujú. eso pasa en cualquier lugar del planeta. Vaya usted analice Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, cuál es la lógica de endeudamiento versus a la de una empresa. Entonces sí, probablemente hubo estrategias o manejos económicos, pero que fueron siempre en detrimento de los mayores, de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y eso se refleja en los indicadores que tiene el Ecuador, que son espantosos, y que ojalá, ya, porque no vamos a salir de hablar permanentemente de Correa para entrar a hablar contra permanentemente de Moreno. Ya creo que la historia lo pondrá en un gran basurero al señor Moreno, y es momento de que Lazo vea solo para adelante y se olvide de cualquier actor del pasado. Pero vamos a seguir con el neoliberalismo, vamos a seguir con un presidente que en la práctica tratará de vender algunos sectores estratégicos, tratará de vender CNT, tratará de vender Banco del Pacífico, sectores petroleros, concesión en las carreteras y todo eso. Tengo entendido que la figura con las empresas que usted manifiesta, excepto paréntesis el Banco del Pacífico, que ya hablamos del tema, Ujú. y hablamos de concesiones, que no es lo mismo que, digamos, privatización. La Claro, claro. concesión, cuando es bien negociada, cuando están claros los términos del concesionario, cuando están dentro de la ley, yo creo que son positivas. O sea, habría que analizar con calma, vamos a ver porque tampoco es ese eufemismo de la famosa monetización que termina siendo la venta del patrimonio público. Estamos hablando de concesiones, vamos a ver las condiciones de los concesionarios. Creo que en ese sentido hay que darle el beneficio de la duda al gobierno. El tema del Banco del Pacífico ya lo hablamos, pero yo veo bastante complicado que Lazo pueda aplicar, digamos, este sueño de los señores Aznar, de toda esta línea de pensamiento liberal, que desde mi punto de vista no la comparto, pero la respeto. Y en ese sentido creo que Lazo, ya una vez que está en la conducción del gobierno, ya que está sentado en la silla, podrá darse cuenta de muchas cosas que puedes tener a muchos filósofos alrededor tuyo, pero el ejercicio del gobierno es otra cosa. Entonces vamos a ver en el transcurso de los 100 días, yo creo que van a ser claves para efectos de poder determinar cuáles fueron las medidas más importantes que haya tomado y hacia dónde se dirige el gobierno nacional. Osvaldo Moreno, gracias por acceder a este diálogo aquí con la gente de la WQ. Un abrazo a la distancia. Te me cuidas. Gracias. A usted un gran abrazo a todos y a Virginia. Hasta luego.